un libro que estoy trabajando hace varios meses sobre América Latina. Y bueno, acá a mis espaldas, de hecho, hay un mapita de Bolivia, no sé si lo llegan a ver. Contento de haber estado, muy interesante, muy complejo. Y de hecho, Bolivia fue noticia esta semana con respecto a lo que vamos a conversar, que es lo Ujú. que está pasando en Israel, en Gaza, Palestina y todo Medio Oriente. Te escuchamos, entonces. Te vemos, te escuchamos. Ah, bueno, qué bien entonces. Buenos días ahora con imagen. Bueno, vamos a seguir con el tema principal que está ocupando los focos de la geopolítica mundial, realmente mundial, porque de hecho esta semana América Latina también fue noticia respecto a lo que está pasando, como empezaba a comentar, pero si les parece vamos por parte para intentar construir una suerte de radiografía de en qué momento estamos en los diferentes aspectos de lo que está sucediendo. En primer lugar, temporalmente, ya estamos en el día 29 de bombardeos de Israel sobre la franja de Gaza, bombardeos que ahora también están acompañados de las acciones militares terrestres, que voy a explicar después, pero quería empezar un poco por la cuestión humanitaria y dar algunas cifras, algunas declaraciones como para entender ante qué estamos parados. Bueno, en términos de palestinos asesinados, según el gobierno de Palestina, perdón, de la franja de Gaza, hay ya casi 9.500 muertos, de los cuales cerca de 4.000 son niños. Y esta semana, por ejemplo, UNICEF, que es la parte relacionada a la infancia de Naciones Unidas, dio la cifra de que hay más de 420 niños que son asesinados por día y dijo textualmente es, entre comillas, un cementerio para niños. Mm. Esta semana fue particularmente fuerte porque hubo bombardeos, 3 a campamentos de refugiados. De hecho, un campamento fue bombardeado 2 veces. Y hubo incluso un bombardeo a un convoy de ambulancias que ocurrió el día de ayer. En todos los casos, Israel, digamos, no niega ni bombardeos a los campamentos de refugiados ni a las ambulancias, y todo, digamos, lo enmarca en que ahí, en la ambulancia o ahí, en el campamento, hay, digamos, integrantes de Hamas, que es la organización que Israel se propone destruir. Entonces, digamos, para asesinar a un integrante Hamas se puede bombardear un campamento de refugiados lleno de niños, o una ambulancia, o un hospital, como ya lo habíamos visto. La situación es dramática, ya algunos primeros extranjeros pudieron salir. De hecho, hubo un médico español de Médicos Sin Fronteras que dijo que los gazatíes están, entre comillas, en una ratonera y que se están muriendo ahí adentro, y pidió que los dejaran salir. Sobre eso de salir o no salir de Gaza vamos a hablar después, porque tiene que ver con cuál es la estrategia de Israel y qué es lo que se está jugando. En todo caso, sí hay algunos primeros extranjeros que salieron, pero, por ejemplo, Gleisi Hoffmann, del Partido de los Trabajadores de Brasil, denunció que no dejan salir a los brasileros y que, entre comillas, Israel puso una jerarquía política, privilegian algunos países sobre otros para dejarlos salir. Para poner una última cita y terminar el mapa de la cuestión humanitaria, el Comité Internacional de la Cruz Roja dijo, abro comillas, el sufrimiento en Gaza conmociona, miles de muertos, acceso limitado a comida y a agua, hospitales al borde del colapso, con pasillos llenos de heridos y desplazados. Así que esa es la imagen, digamos, que tenemos a 29 días de una ofensiva que está lejos, pareciera, de terminarse. Mm. Paso ahora, si les parece, hacemos una pausa para ver esto, paso a explicar un poco cómo está la guerra, como me digan desde los estudios. No, bueno, escucha, es difícil, ¿no? Escuchar todo esto y seguir, como si fuera una noticia más, ¿no? Y también pensaba mientras hablabas en para qué sirven los espacios internacionales, ¿no? Para qué sirve todas las institucionalidades que existen en el mundo si parecen tan impotentes frente a esto que está sucediendo, ¿no? Eso por ahí me parece que es un tema para pensar. Sí, sobre eso voy a volver después, sobre la no capacidad de la institucionalidad, ante la segunda parte de esta fotografía, que tiene que ver con la guerra concretamente, Mm. porque la semana pasada habíamos comentado que estaban iniciando los avances terrestres, y a una semana de haberse iniciados, según las diferentes informaciones, tanto del lado israelí como del lado
de Gaza, efectivamente ese avance se dio y está ahora a las puertas de la ciudad de Gaza, es decir, que se logró atravesar un terreno importante y se bloquearon las diferentes rutas de entrada y de salida a la ciudad de Gaza, incluso la carretera que une el norte de la franja de Gaza con el sur. Así que estamos entrando en los albores de lo que debería ser el enfrentamiento en el terreno urbano, que es el más difícil, porque es un terreno que está, digamos, atravesado por un conjunto de subterráneos que construyó Hamás durante mucho tiempo, no solamente Hamás, sino las diferentes estructuras organizativas militares en Gaza, y de hecho entonces estamos viendo cómo va a ir el tiempo de ese avance, qué costos va a tener y qué capacidad efectivamente o no de tener resultados para Israel en cuanto a controlar la franja de Gaza y por parte de las diferentes organizaciones de Gaza resistir ese avance. Es oficialmente la segunda fase de la guerra, según lo afirmó Netanyahu, que dice que no va a haber alto al fuego hasta que se liberen los 240 rehenes que están dentro de Gaza. La pregunta entonces, que podría hacerse uno, es si se liberaran estos 240 rehenes, fuera a parar la guerra o no, o en todo caso si hubiera un alto al fuego para alguna posible conversación, diálogo, para intentar, bueno, detener lo que es a todas luces una masacre y tal vez, y a esto voy, un desplazamiento étnico de la población de Palestina en la franja de Gaza. Porque acá vamos al tema de los objetivos, es decir, ¿qué es lo que está buscando Israel en esta ofensiva que está llevando adelante? En primer lugar, solo quisiera hacer una pequeña acotación sobre cómo el gobierno de Israel describe lo que está pasando, porque cuando anunció la segunda fase de la guerra, comparó a los palestinos con los amalequitas, que tienen que ver con una cita que aparece en los textos sagrados, Samuel 15.3, que dice, abro comillas, ahora vayan y hiéranlos a los amalequitas o palestinos, según el discurso de Netanyahu, y destruyan absolutamente todo lo que tengan y no los perdonen. Mátenlos tanto a hombres como a mujeres, infantes y lactantes, bueyes y ovejas, camellos y burros. Con esta cita, Samuel 15.3, es que Netanyahu presentó lo que están haciendo ahora en la fase terrestre en Gaza. Tremendo. Sí, tremendo. Y esta semana aparecieron documentos filtrados de Wikileaks que se fueron confirmando, que tienen que ver con un plan justamente de desplazamiento de la población de la franja de Gaza al desierto de Sinaí en Egipto. Es decir, toda esta ofensiva tiene como objetivo, según se está empezando a ver y confirmar por diferentes vías, como desenlace final, según la estrategia de Israel, desplazar a la población de la franja de Gaza y que termine en Egipto, sin, digamos, negociación con Egipto para que reciba esa población. Acá la pregunta es si este plan nació hace 29 días, después del ataque terrorista de Hamás, o si este plan en realidad ya estaba en las hojas de varios de los estrategas de Israel que tienen este objetivo hace mucho tiempo, lo cual nos lleva a la pregunta de, si liberar los rehenes va a detener efectivamente esta hoja de ruta, que es terminar con el problema de Gaza, expulsando a la gente al desierto de Sinaí, y si los muertos civiles y toda esta, digamos, masacre que estamos viendo es un error colateral dentro de el ataque contra Hamás, una concepción de que efectivamente toda la población es culpable por acción u omisión, o una estrategia de terror tan fuerte para forzar a la población a irse de su territorio, primero del norte al sur y después del sur hacia Egipto, que es donde tiene la frontera. Es decir, uno lee entonces los datos, los muertos, los niños, los bombardeos, no tal vez como un error, sino como una estrategia, lo cual es totalmente diferente de cara a pensar qué es lo que está pasando. Nota al pie, no solamente en la franja de Gaza está viendo esta situación, sino que en Cisjordania, que son los territorios donde están avanzando los colonos de Israel en la ocupación ilegal, hay 132 muertos. Con esto voy a pasar a la diplomacia. Si les parece, hacemos una pequeña pausa, lo que quieran decir, corregir, aportar. Yo te preguntaría, Marco, que no terminé de entender bien al principio cuando mencionabas el avance de la intervención territorial, ¿no?, de las fuerzas israelíes. ¿Cómo está eso? O sea, escuché que estaban en las puertas de la ciudad misma. ¿Tenés información sobre eso?
¿O no? ¿O fue Sí. un ingreso más bien? Porque lo que leí al principio es que los primeros días de ingreso no se sabía muy bien y que fue una estrategia pensada por el ejército israelí para que no hubiera información sobre cómo estaba haciendo esa invasión. Sí, la información primero hay que ir intentando corroborarla dentro de los elementos posibles, ¿no? Porque por un lado hay, digamos, lo que es la información / propaganda de las fuerzas de defensa de Israel, Claro. y después la información / propaganda de Hamás. Es decir, toda información tiene un rasgo de propaganda de guerra, es inevitable, digamos. En ese marco, hasta donde he visto, he estado viendo imágenes incluso y corroboraciones de los dos lados. La ciudad de Gaza, que es donde está la mayoría de la población y de la infraestructura efectivamente construida por Hamás, pero también por las diferentes organizaciones, ya la ciudad está rodeada y están los accesos bloqueados. Entonces estaríamos a puertas de el ingreso como tal a la ciudad, que es el punto neurálgico de la guerra, según la estrategia que estaba dando por lo menos los bordes de lo que se está viendo hoy, que está procediendo desde el gobierno de Israel. Claro. Está bien. Bueno, entonces ibas a pasar a la parte diplomática y a la discusión sobre qué posición están tomando los diferentes países y demás, ¿no? Habías anticipado que algo tenía que ver con Bolivia. Exacto. Vamos a empezar con el continente nuestro, que tal vez no sea un continente determinante a la hora de torcer el curso de la guerra. De hecho, hoy ni continente, ni organismo, ni fuerza externa, salvo Estados Unidos, tiene capacidad, me parece, de torcer el rumbo, pero sí señalar lo que ha pasado, porque me parece que es muy interesante. En primer lugar, recordar que desde América Latina había habido palabras muy fuertes de Gustavo Petro y de Lula da Silva, que habían calificado lo que estaba pasando en Gaza como de genocidio. Y esto había despertado una reacción muy fuerte del Estado de Israel, incluso con una escalada de tensión diplomática entre Bogotá y Tel Aviv, pero que tenía algo central, que era nombrar, poner palabras, hacer explícito lo que estaba pasando. Es decir, no hablar del derecho de Israel a defenderse cuando hay ya esta cantidad de muertos, no decir que hay que tener cuidado, sino nombrar las cosas, ponerlas en palabras, ¿no? Esto fue lo primero que pasó de América Latina. Y en segundo lugar, esta semana ocurrió que primero Bolivia rompió relaciones diplomáticas con Israel. Nota al pie, Bolivia ya había roto relaciones con Israel en el tiempo de Evo Morales, pero cuando vino el golpe de Estado en el 2019, el gobierno de facto restableció las relaciones con Israel y ahora se volvieron a romper, y luego Colombia, Chile y Honduras llamaron a consulta a sus embajadores, o sea, retiraron los embajadores de Israel. Gabriel Boric dijo, entre comillas, el derecho a defenderse de un país tiene límites. Creemos que Israel está violando el derecho humanitario internacional. Mirá vos. Lo cual es importante. En Chile está una gran población palestina que proviene de varias oleadas de migrantes. De hecho, Daniel Jadwe, el alcalde de Recoleta, proviene de familia palestina. Entonces tenemos desde América Latina posiciones que por lo menos en términos diplomáticos están planteando, bueno, está bien, después de casi un mes de bombardeos, pero lo están haciendo, retirar los embajadores o romper relaciones. No hay posición latinoamericana, eso sí, también es importante señalarlo. No hay CELAC, no hay UNASUR, no hay una voz continental que esté planteando una política. Me parece que no hay acuerdo en ese sentido, pero bueno, señalar eso, me parece que es importante asentarlo. Después, si uno se mueve en el mapa y se va a Europa, bueno, Emmanuel Macron, por ejemplo, el presidente de Francia, llamó una conferencia humanitaria para el 9 de noviembre, o sea, dentro de 5 días más de bombardeos, para, entre comillas, porque la lucha contra el terrorismo no significa sacrificar civiles, dijo. O sea, después de un mes y casi una semana de bombardeos, va a haber una conferencia en Francia. Me parece que esto tiene que ver con lo que varios señalan como una, entre comillas, crisis moral europea, es decir, una Europa que siempre enarbola, un discurso muy centrado en los derechos humanos, en una serie de valores, que en este momento está asistiendo a una suerte de silencio con algunas declaraciones que dan cuenta de los crímenes de guerra de Israel, pero no está haciendo por lo menos acciones visibles para detener lo que está pasando, ni cortar relaciones, ni rever comercio internacional con Israel. No hay, digamos, una Europa que esté tomando en cuenta su propia forma de presentarse ante el mundo, teniendo un mínimo
de coherencia, consecuencia ante lo que suele plantear. De hecho, hay voces muy críticas internas que están planteando que hay una suerte de aislamiento europeo, porque mientras lo que se conforma y se viene conformando como sur global levanta la voz ante lo que está haciendo Israel en la Franja de Gaza, Europa queda subsumida a la política estadounidense. ¿Y cuál es la política estadounidense? Bueno, el secretario de Estado, Anthony Blinken, fue por segunda vez a Tel Aviv, o sea, la capital de Israel, esta semana, y digamos ahí primero repitió lo que dijo Estados Unidos desde el principio, que es, entre comillas, seguimos convencidos de que Israel no solo tiene el derecho, sino la obligación de defenderse. A estas alturas, decir que Israel tiene el derecho y la obligación de defenderse es una luz verde para que siga haciendo lo que está haciendo. En el caso de Estados Unidos, no solamente es un respaldo diplomático muy fuerte, sino que Estados Unidos aporta armas desde el principio, o sea, históricamente aporta armas, pero también aporta inteligencia para lo que está haciendo Israel y a su vez un despliegue militar en la región. Y por primera vez, Estados Unidos dijo que, bueno, sería bueno ver una pausa humanitaria para la salida de extranjeros y la entrada de más ayuda humanitaria. Alto al fuego, no, pausa humanitaria es lo que plantea Estados Unidos. Mientras Estados Unidos siga en esta posición, yo creo que Israel tiene, digamos, la luz verde para seguir haciendo sus acciones y no hay ni Naciones Unidas, ni Human Rights Watch, ni Amnistía Internacional, ni Cruz Roja Internacional, ni ninguna denuncia, ni todos los asesinados de las Naciones Unidas en la Franja de Gaza que pueda detener lo que está haciendo Israel. Y finalmente, para cerrar un poquito el cuadro en la región, dio un discurso ayer Hassan Nasrallah, que es el líder de Hezbollah, que es la organización armada que está en el Líbano, y dijo varias cosas que son interesantes. En primer lugar, dijo que lo que pasó el 7 de octubre fue una operación, entre comillas, 100% palestina, es decir, que ni Hezbollah, ni elípticamente Irán, que todo eso está conectado, tuvo que ver con la acción. Y luego planteó varias cosas. Planteó primero, hablo entre comillas, la guerra en Gaza no es solo una batalla, es un acontecimiento decisivo que cambiará la historia. Los estados árabes y musulmanes deben trabajar en pos del objetivo principal. Las declaraciones de condena no son suficientes, boicotear a Israel y Estados Unidos, cortar el suministro de petróleo y gas a Israel. Entonces lo que está planteando es una escalada de intento por lo menos de, en términos económicos, regionales, cercar a Israel. Y finalmente plantea que, abro comillas, al día siguiente del 7 de octubre iniciamos, o sea, Hezbollah, operaciones diarias contra Israel y un tercio del ejército israelí se mantiene en nuestra línea fronteriza. Es decir, que reconoce que viene realizando operaciones en la frontera Líbano-Israel y que podría incrementarlas si fuese necesario. Así que está esa amenaza ahí siempre de la escalada de la guerra. Jordania también retiró a su embajador. Se espera ahora una declaración de varios estados árabes, pero en todo caso, así como la semana pasada decía que no hay perspectiva de que esto vaya a detenerse, me atrevo a decir hoy, sábado 4 de noviembre, que tampoco sigue habiendo perspectiva de que esto vaya a detenerse. Bueno, Marco, tremendo. Tampoco entonces se espera una pronta victoria, digamos, israelí, incluso a pesar de que tome Gaza, ¿no? Y hay perspectivas también de que, como decías, con Hezbollah el conflicto se regionalice y bueno, todo pinta para un conflicto más bien largo como el de Ucrania y Rusia, ¿no? Que esta semana también hubo novedades al respecto, pero que no da el tiempo ahora para meterse, pero bastante complicado el panorama. Y una cosita también antes de cerrar, hay que decir que esta repercusión que hubo en América Latina y estas salida de varios gobiernos a cuestionar más fuertemente los avances israelíes y lo que se ha denominado un genocidio ahí en Palestina, también tuvo su correlato acá en Argentina, que fue también discutido, digamos, con una posición de la Cancillería que fue cuestionada incluso por el candidato a presidente. Pero bueno, no son temas tampoco para meternos ahora porque nos llevaría más tiempo, pero no sé si querés hacer un cierre para cerrar esta columna de hoy. Sí, solamente, digamos, subrayar y dejar como pregunta para quien quiera sentarse a investigar, a seguir,
La pregunta acerca de cuál es el objetivo de Israel. Si eso se contesta con precisión, se puede intentar anticipar cuándo podría haber tentativamente algún tipo de alto al fuego, negociación. Porque si es la recuperación de los 240 rehenes, es una cosa. Si es el desplazamiento de la población, es otra cosa. Y vamos a escenarios diferentes. Sí. Yo me inclino, por lo que leo, por lo que hablo, por lo que escucho, que estamos más en el segundo momento, que es efectivamente el intento de desplazamiento de la población. Hay que ver si Estados Unidos también acuerda con eso, hay que ver si hay condiciones para eso, hay que ver si Egipto está de acuerdo con eso, que hasta el momento no lo está porque implica recibir a millones de personas que después no regresan a su territorio. Esa es la experiencia palestina. Por eso decía al principio, cuando el médico español dice déjenlo salir, sí, pero la población palestina sabe que una vez que sale, no vuelve nunca más. Entonces es una tragedia porque es quedarse entre bombas o renunciar para siempre al poco pedazo de tierra y de olivo que aún se tiene. Habría una salida intermedia, creo yo también, o por lo menos eso se menciona, o es la voluntad manifiesta, creo yo, también de Israel, que es el de desplazar a Hamas de la conducción, ¿no? De ahí de Gaza y demás. Pero bueno, seguramente lo seguiremos pronto, el seguimiento de lo que está pasando allá en Israel y Palestina. Así que bueno, te mandamos un enorme abrazo, Marco, y te esperamos por acá el sábado que viene. Nos vemos en Buenos Aires. Abrazo grande.